Secretario, ¿dará lectura a la cuenta? Gracias. Le ruego a los asesores, a los invitados, tomar asiento, no dejar las carteras en los asientos. Don Ignacio, por favor, acompáñenos en la mesa. Sí. Ya, señores, por favor, pongamos atención, Rafael, escuchemos la cuenta, acompáñenos en la mesa que también. queremos avanzar rápido en este tema. Por favor. Sí. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta en urgencia suma para el despacho del proyecto que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. En los mismos términos, hace presente la suma para el proyecto de ley antiterrorista. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio reservado, varios oficios reservados, son 4 oficios reservados de la Dirección General de la PDI referente a información de la ley de presupuesto, de glosa Okay. en relación con ello. Ellos van a quedar a disposición de los señores diputados en mi oficina. Un oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, informando la cantidad de ingresos irregulares por cada región del país, asimismo acerca de los obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio, según lo estipulado en la glosa 7 de la Ley de Presupuesto. Un oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta al oficio enviado por la Comisión en mayo de 2023, 18 meses, donde se le solicita certificar la ejecutoriedad de la resolución exenta 1000 de 18 de junio de 2021 de la Seremía de Vivienda de la región de Valparaíso. Oye, por favor, tenemos de poner atención, por favor. De la partida presupuestaria para llevarla a cabo. Señor Presidente, un correo electrónico del Gabinete del Ministro de Justicia, excusando al señor Ministro y que nos acompañe el subsecretario que está en la sala en este momento. En los mismos términos, el fiscal nacional, por la presencia de don Ignacio, y el reemplazo de la diputada Maite Orsini por Consuelo Veloso Ávila. No, señor diputado, es solo por esta sesión. Señora Presidenta, Quedaste acá, en todos el los reemplazo. oficios, salvo los reservados, van a ser remitidos a los WhatsApp y al correo Perfecto. electrónico de cada uno de ustedes. Eso es todo, señora Presidenta. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presenta dos puntos. El primero, consultar si el señor ministro es el que está invitado o también al subsecretario, solo consultarlo. Y lo segundo es proponerle que votemos de forma inmediata el proyecto de bien sencillo, de forma inmediata en general, con posterioridad a lo que escuchemos Sí, es de- justamente lo que iba a del- proponer, del diputado Araya. subsecretario. Si es que puede hablar el subsecretario, por supuesto. ¿No? ¿Ah? No, es que lo habíamos hablado antes, entonces me aprovecho de decirlo. Lo habíamos hablado acá. Claro, justamente la idea es pedir el acuerdo, dado que es un proyecto muy simple, después de escuchar las palabras del subsecretario, que va a ser muy breve respecto de este tema, poder votar en general este proyecto de ley, dar un tiempo de aquí al lunes a las 12 de la noche para presentar indicaciones y poder votarlo en particular el próximo miércoles. Es un proyecto muy simple, muy corto, y así vamos avanzando en esto y podemos dedicarnos a antiterroristas y a otros proyectos que probablemente van a requerir mayor discusión. ¿Alguna palabra más sobre la cuenta? La citación era al ministro, yo hablé con el ministro antes de citarlo y él desde ahí me dijo que él no tenía ninguna posibilidad de venir hoy, que iba a venir el subsecretario, por lo tanto está bien que esté el subsecretario. Sí, sí, sí. Sí, está en la cuenta. Ya. Exactamente. Requiere acuerdo la presencia del subsecretario, por eso no se... Bueno, si ustedes gustan, pedimos el acuerdo para la presencia del subsecretario para explicar el proyecto de ley de los pelotazos. Hay acuerdo. Ok, habiendo acuerdo entonces, señor subsecretario, muy bienvenido. Le voy a pedir, tal como le dije, por favor, ojalá 10 minutos, porque la verdad es que tenemos que avanzar en el otro proyecto de ley, para que usted nos explique este proyecto de ley tan simple y podamos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Voy a ser muy breve. Lo que sí quisiera señalar es que este proyecto de ley enviado por el presidente de la República recogió el mensaje, o sea, recogió, entre otros, distintas mociones parlamentarias y en particular y quisiera señalarlo porque hubo una moción del diputado Mellado, Alessandri, Araya, Castro, Jonet, Longton, Rackbert,
el diputado Chalper y la diputada Flores. Sobre esta materia, nosotros hicimos algunas modificaciones que nos parece que le dan mayor precisión técnica al proyecto, pero recogemos la idea que ya presentaron estos parlamentarios que he señalado. Algunos antecedentes del proyecto de ley, Presidenta, no sé si podemos pasar a la próxima. No, pasamos varios, pero esa. Algunos antecedentes, principalmente que tenemos como desafío evitar la comisión de delitos al interior de los establecimientos penitenciarios, mantener condiciones de seguridad para el personal de gendarmería y los internos dentro de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, se han realizado algunas modificaciones legales recientes, entre otras las que se incorporaron al Código Penal, al artículo 304, que estableció tanto el ingreso de los teléfonos celulares como la tenencia de teléfonos celulares como un delito al interior de los establecimientos penitenciarios, que eso previamente era solo una falta administrativa, lo que obviamente generaba la complicación de que cuando se tenían estos elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios o se ingresaban estos elementos prohibidos, solo se podía sancionar administrativamente a los internos a través del reglamento de establecimiento penitenciario. Eso ya cambió a través de estas dos disposiciones. Sin embargo, nos parece muy relevante que también el lanzamiento de objetos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios sea un delito. Esto obviamente supone un conjunto de problemas técnicos que es de los cuales se quiere hacer cargo el proyecto de ley, y por eso se establece, si podemos pasar la siguiente. Estas son algunas de las cifras de incautaciones de droga o de otros elementos prohibidos, principalmente los elementos que se lanzan o que desde el exterior a los establecimientos penitenciarios son armas blancas, drogas y teléfonos celulares. También se lanzan otros elementos y por eso el proyecto de ley tiene una redacción que lo que busca es precisamente hacerse cargo de que lo que se sancione sean los elementos prohibidos que se lanzan y que puedan generar problemas de seguridad al interior del establecimiento penitenciario, ¿ya? Para eso se establece en una intervención el artículo 304 bis actual del Código Penal, que es lo que propone el proyecto de ley. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Y esa intervención lo que hace es establecer una presunción que aquellos elementos que se lancen al interior del establecimiento penitenciario y que pongan en riesgo la seguridad del establecimiento penitenciario o eventualmente la vida o la integridad de quienes se encuentran en su interior, sea sancionado con la misma pena que tiene el ingreso de un teléfono celular, que es la de presidio menor en su grado mínimo. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que busca esta modificación, tal como decía la presidenta, una modificación bastante simple, pero que nosotros creemos que va a tener varios efectos. Primero, disuadir el lanzamiento de elementos prohibidos. Segundo, en el caso de las personas que lancen elementos prohibidos, vamos a tener más herramientas para efectivamente comprobar la comisión de un delito por parte de las personas que están lanzando estos elementos prohibidos, porque si no, lo que uno tendría que hacer, y que es lo que pasa actualmente, el solo lanzamiento no es un delito, pero eventualmente el porte de un arma blanca o la tenencia de droga podría sí ser constituido un delito. Sin embargo, tenemos que comprobar que efectivamente lo que se lanzó es aquello, actualmente con la legislación vigente. Sin embargo, con esta presunción legal podemos facilitar la detención de las personas que están haciendo lanzamiento al interior de los establecimientos penitenciarios y por ende facilitar la labor de la policía para la persecución de esto. Así que en ese sentido consideramos que es un proyecto que va precisamente en la lógica de las modificaciones que se han ido realizando a la legislación penal con el objeto de dar mayor seguridad a los establecimientos penitenciarios y también en la lógica de entregar más herramientas a las policías para detener y sancionar a las personas que están cometiendo este tipo de ilícitos que ponen en riesgo la seguridad, tal como decíamos, o del recinto, o de los funcionarios, o de otras personas que estén al interior de los establecimientos penitenciarios. Presidente, eso es como para ser muy breve. Me acompaña también Francisco Maldonado, que es asesor del Ministerio de Justicia, y Flora Benazul, de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra sobre esto
Jorge Alessandri me había pedido la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, subsecretario, y a su equipo por la exposición. Y gracias también por tomar esta moción, esta idea que todos creemos que es un tema grave. Aprovechando que está Ignacio Castillo de la Fiscalía, yo sé que no venía especialmente a este proyecto, pero dado que lo veo con tanto interés, quería pedirle su opinión sobre esto, porque al final el ente persecutor por excelencia es el que va a tener que recibir estos detenidos. Entonces, preguntarle si lo ve bien redactado y si ve alguna mejora que le pudiéramos hacer. Lo hacemos muy eficiente, como ha sido costumbre en esta comisión, para sacarlo rápido. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado, por favor, pongamos atención. Diputado Chalper. Sí, bueno, yo creo que estamos recién en la fase de la idea de legislar. Yo creo que es bastante obvio, no me cuesta entender que alguien no quisiera legislar, el impedir la internación, porque en el fondo aquí lo que se hace es muy simple, ¿eh? Es extender una norma que ya existe respecto de cuestiones relativas a las telecomunicaciones, a otro tipo de objetos, y se hace una presunción de un elemento del tipo para poder establecer flagrancia por el solo hecho de hacer lanzamiento. Eso es como en términos simples. Ahora, yo para serle franco, y en las cosas que voy a meditar de cara a la discusión en particular, el problema de establecer esto como tipo, y sin ánimo de polemizar con la Fiscalía, es que se produce la denuncia, se inicia la investigación penal. Si el problema no se radica ahí, después entre la sobrecarga de la investigación penal, probablemente esto no va a tener prioridad en la investigación penal. Por lo tanto, o va a terminar con una facultad de no perseverar, y si llega el juez de garantía, la pregunta del millón, el juez de garantía, enfrentado a esta coyuntura, ¿qué va a hacer? ¿Va a decretar prisión preventiva a un señor que anda lanzando pelota de tenis afuera? Difícil. Entonces, ese son el tipo de disquisiciones que yo creo que esta comisión tiene que empezar a hacerse, porque no podemos seguir aumentando pena y creando nuevos tipos penales sin hacerse cargo de lo que pasa al medio, en una sociedad que todavía no tiene ni siquiera defensor de las víctimas. Entonces, eso es lo que a mí me tiene cachudo, porque seguir insistiendo en legislaciones como esta, que la gente dice hoy qué buena noticia, ahora el señor que tira pelota fuera de la cárcel lo van a poder detener o sea, por flagrancia. Y de ahí para adelante, entonces yo al menos creo que va a haber que agregarle algunas cositas más, que espero que nadie estime que escapan la idea matriz del proyecto. Me encantaría saber si el ministerio pensaría que una cosa así, pero en temas de graduaciones de la pena, en temas de medidas cautelares durante el proceso, esos son el tipo de cosas que a mí al menos me interesa agregarle, quizá no en este delito, porque este es un delito todavía de cuantía menor, en alguna manera, pero esas son las preguntas que ojalá la comisión se empiece a hacer, porque el problema que nos está pasando es que nos llenamos de tipos penales que en la práctica no están derivando en procesos que terminan finalmente con la fuerza que uno tiene, que uno quisiera. Y yo al menos voy a aprobar esto en general, pero esos son el tipo de preguntas que sugeriría que la comisión se haga de cara a la tramitación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Longton, ¿usted había pedido la palabra? Gracias, presidenta. Sí, algunas dudas. Agradecer, bueno, al subsecretario, a su equipo. Primero que todo, no sé si la subsecretaría se planteó el que esto fuera parte del mismo tipo que ya aprobamos en el Congreso hace algún tiempo, pero a lo que me refiero es que se entendiera dentro de la figura el ingreso intentario permanente por cualquier medio penitenciario, intercomunicadores, teléfonos, partes de ello, y incorporarlo ahí. O quizá incorporarlo como un agravante de la conducta anterior una vez ya incorporado este elemento. Es decir, se tira un elemento dentro de la cárcel, una pelota, y esa sola conducta tiene la pena contemplada en el 304 bis, pero si esa pelota además trae droga, no sé, le tiran envuelto en un calcetín un arma, lo que sea, eso va a ser agravante de la, no sé, se le aplicará el máximo de la pena de la conducta descrita anteriormente, o bien, como dicen ustedes acá, se le aplicará la pena correspondiente al delito distinto, porque ahí obviamente entra la ley de control de armas, ley de droga, etcétera. Pero, ¿por qué digo esto? Porque a mí igual me llama mucho la atención de que finalmente estemos legislando siempre conductas que ya podríamos haber resuelto en su momento si es que lo hubiéramos abordado en su integridad. Todos sabemos que los pelotazos dentro de las cárceles es un problema permanente, no de ahora. De hecho, ya cuando legislamos el ingreso de elementos prohibidos era un problema. Entonces, muchas veces se pareciera perder el foco respecto a aquellas conductas que son relevantes pero que no son incorporadas, donde pareciera ser que están incorporadas por muchos. Entonces, quizás entendiendo la prioridad, y yo creo que estamos todos de acuerdo que en esto hay que legislar, y van a estar obviamente
vamos a estar disponibles para aquello, pero yo también le daría una vuelta en cómo está planteado el tipo penal para que, en definitiva, el día de mañana no legislemos nuevamente sobre una conducta que va a ser permanente respecto a este tipo de situaciones y que no esté contemplado acá. Yo sería un poquito más abierto quizás en la forma de incorporar la conducta del tipo. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Leal. Aquí tengo una pequeña diferencia. Yo creo que esta norma es necesaria y el hecho que tenga una pena menor y que termine en archivo provisional o suspensión o una salida alternativa no significa que no sea grave. Entonces, tendríamos que eliminar todos los hurtos simples, los daños simples, las lesiones menos graves que tienen penas menores y obviamente no terminan en prisión preventiva, entonces no los tipifiquemos como delito. Ese es un problema del sistema. En algún momento tendremos que revisar el sistema procesal penal, pero yo creo que esto es necesario y si lo está pidiendo el Gendarmería, si lo están pidiendo el Ministerio Público, es porque seguramente es necesario. Y si es necesario, yo al menos voy a estar de acuerdo con apoyarlo. Ahora, me saltan dudas que no son legales. ¿Por qué no se pone una malla arriba para que no entren los objetos de fuera? O sea, cosas como esas no entiendo por qué no se ha hecho. Que sería tan simple poner algún elemento que impida que las cosas caigan. No sé, ¿tendrá gran costo poner una lona o una malla para que los objetos queden arriba y resolvemos problemas? No sé por qué eso no se ha hecho hasta ahora. Me gustaría saberlo, Presidenta. Muchas gracias. Bien, diputado Leal. Diputado Joanet. Sí, bueno, a ver, tiendo a coincidir con el profesor intermedio del diputado Leal, en el sentido que efectivamente todas las infidelidades, todos los delitos uno tiene que en definitiva irlo legislando, pero también me hace sentido lo que plantea el diputado Charper. Pero lo que pasa es que aquí al final tenemos un problema de Estado, porque en el fondo tenemos un Estado que está pensado en otro momento en la historia de Chile. Tal vez estaba pensado desde lo que viene de la dictadura, al principio de la democracia, pero el Estado hoy día, con todos los problemas, con toda la crisis migratoria, etcétera, este es un Estado que hace agua por todos lados. Lo hemos visto hoy día en el tema eléctrico, o sea, entonces al final lo peor es quedarnos sin nada, porque en el fondo, si el día de mañana, supongamos, no legislamos sobre esto a partir que ya el Ejecutivo ha hecho una presentación, finalmente es como estar mirando para el lado respecto a una realidad. Pero al final del día, esta es una cuestión de un Estado en términos totales, ¿no? Que tiene que reestructurarse porque la velocidad de los hechos va mucho más rápido, la inteligencia artificial, la crisis migratoria que nos pilló mirando cómo venía, el crimen organizado, el Tren de Aragua estaba ya instalado y recién lo fuimos a descubrir ahora, cosas como esa. Entonces, este parece ser un tema que no fuera tan trascendente como otros delitos, es verdad, pero creo que de igual forma, como lo señala el diputado Leal, su intermedio hay que legislarlo y tratar efectivamente de ir mejorando también otro tipo de cuestiones. Pero al final del día, en todo, uno está observando, en todo, en la educación, o sea, lo que hacemos, al final nos hemos convertido en tapa gotera, vamos tapando una por una la gotera y no cambiamos el techo completo. La estructura, el Estado, la modernización, el Estado es ineficiente. Hay una serie de funcionarios que no sabemos qué están haciendo. Hay un informe que dice que a lo menos la DIPRES señaló que se pierden 23.000 millones de dólares en programas que no sirven para nada y que después le cambian de nombre. No ahora, este es un estudio de 10 años que hizo la DIPRES, del 2003 al 2023. Pero ahí están. Estos días que hemos estado discutiendo sobre la CONADI y los programas de adentro, o sea, al final es un problema de Estado. Entonces yo, entre legislar y no legislar, prefiero que legislemos, pero al final del día esta es una cuestión que espero que algún gobierno en el futuro lo tome, como hacemos una reforma del Estado, para que en definitiva sea más eficiente. Con los recursos que tenemos perfectamente podríamos hacerlo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Joanet. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo dos dudas. Uno, en la misma línea coincidente con lo que decía el diputado Longton, era si lo más adecuado era no incorporarlo como un punto aparte o
o ampliar lo que ya actualmente está vigente. Lo segundo es la necesidad eh, de incorporar en caso alguno se podrá fundar una condena en esta sola presunción. O sea, ponemos la presunción y después le decimos al juez que no puede solo eh, eh, fundar su condena en esto. Es medio, me parece innecesario. En general las condenas tienen, sobre todo si son penas de presidio, normalmente tienen un fundamento un poquito más acabado, pero también le estamos poniendo un cortapiso inmediatamente. O sea, va a haber alguna, ustedes se están imaginando que hay una distinción entre el que está lanzando, va a lanzar 2 pelotas de tenis hacia dentro de la cárcel, no va a tener nada, un tratamiento, pero la tercera es con droga y esa sí merece. O sea, al final vamos a terminar el mismo absurdo que anunciaba y acusaba el diputado Chalper de que se va a convertir en letra muerta. O sea, o es cualquiera que lance algo adentro de una cárcel, que como decía por su intermedio la diputada Plasencia, decía que no hay que hacer, no hay que lanzar objetos dentro de las cárceles. Punto. Esa es la conducta que no hay cabida. Si lanzó, se le ocurrió lanzar la pelota de tenis vacía, con drogas, con medio kilo. Bueno, eso será un problema adicional, pero ya solo el hecho tiene que ser sancionado con estas penas. Me parece lógico. Entonces, no sé si la necesidad de incorporar esa oración. Gracias, diputado Araya. A ver, efectivamente yo coincido absolutamente con el diputado Chalper, o sea, esto lo estamos viendo prácticamente en todas las leyes que aprobamos. Hacemos leyes y hacemos leyes, pero llegado el minuto D, no hay castigo para los delitos que nosotros hemos metido en las leyes o que hemos aumentado las penas. Entonces, hay una sensación de, mira, lo recoge la ENUSC, sin ir más lejos. La gente ya ni siquiera denuncia, porque ¿para qué? Se siente que es perder el tiempo. Entonces, yo entiendo, este proyecto es simple, apunta a algo súper básico, pero apuntemos en serio, porque de alguna manera necesitamos solucionar. Además que no podemos seguir legislando lo del minuto sin pensar lo que puede venir después. No nos podemos seguir quedando cortos en la legislación. Entonces, me gustaría ofrecerle la palabra a Ignacio Castillo, del Ministerio Público. Subsecretario. Solo un par de cosas. Presidenta, por su intermedio. Bueno, lo primero es que yo entiendo lo que plantean los señores y señoras diputadas, pero me gustaría entregar algunos antecedentes. La reforma que se hizo el 304 bis y ter, es decir, el ingreso y tenencia de teléfonos celulares como delito, ha sido tremendamente útil para Gendarmería, ¿ya? En el caso del 304 ter, que se aprobó o entró en vigencia en septiembre del año pasado, nos ha permitido durante el año 2023, los pocos meses que hubo, denunciar a 194 internos que tenían teléfonos celulares y que se pudo identificar que eran las personas que tenían el teléfono celular que estaba ahí. ¿Eso qué implicancias tiene? Tiene implicancias, por ejemplo, en que eventualmente esos internos no van a poder optar a la ley de reducción de pena, ¿ya? Esos internos eventualmente van a tener se les va a sumar a un nuevo delito y por ende van a tener una sanción mayor dentro del establecimiento penitenciario, ¿ya? Y además tiene un efecto disuasivo, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en términos de números. Lo mismo en el caso de este año. Durante este año ya llevamos 87 denuncias al Ministerio Público por la comisión de ese delito, ¿ya? Cifras similares tenemos para funcionarios y para abogados y abogadas que han ingresado teléfonos celulares. Y ojo, que en el caso de abogados y abogadas que han ingresado teléfonos celulares, la ley que ustedes aprobaron, que tiene poco tiempo de vigencia, establece una inhabilidad, ¿ya? Entonces, estas leyes están teniendo un efecto importante en el manejo que tenemos dentro de las cárceles. ¿Por qué no hicimos una modificación en esa ley? Nosotros tomamos esas mociones que se encontraban en segundo trámite o que estaban muy avanzadas, eran mociones muy puntuales y dijimos esto hay que sacarla rápido para que tengan un efecto rápido, ¿ya? Por eso no incluimos otros aspectos como el lanzamiento, ¿ya? Eso para que lo tengamos súper claro. Pero la modificación al 304 bis y ter están teniendo un efecto muy importante para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y en particular respecto a los teléfonos celulares.
esto sumado a medidas administrativas que nosotros hemos estado tomando. Efectivamente hemos puesto malla, nosotros tenemos 82 establecimientos penitenciarios, para que ustedes lo sepan. Dentro de esos 82 establecimientos penitenciarios, nosotros recibimos los establecimientos penitenciarios con solo 8 body scan para, entre otras cosas, ver que no se ingresaran elementos prohibidos. ¿Ya? Hoy tenemos el triple de esos body scan. Tenemos también máquinas antidrones que nos permiten disminuir la posibilidad de que ingresen elementos prohibidos a través de drones. Eso lo hemos ido adquiriendo durante estos años. Y además también hemos ido colocando mallas para evitar los pelotazos. ¿Ya? Por cierto, no es solo poner una malla, por así decirlo, claro, una malla ligera. ¿Ya? Son inversiones muy importantes. De hecho, tenemos un plan y las inversiones solo en materia de malla, para que ustedes lo sepan, nos cuesta aproximadamente 5.000 a 7.000 millones de pesos establecer dentro de un establecimiento penitenciario o poner dentro de un establecimiento penitenciario una malla que eventualmente no permita el ingreso. ¿Por qué? Porque tienen que ser de metal y tiene que ser además puesta de una manera que cubra todo la parte que permite eventualmente ingresar. Entonces tenemos un plan que resista el viento. Sí, lo tenemos para los establecimientos. Yo les puedo traer los, por así decirlo, los proyectos que tenemos, pero no es en un patio, no es una cosa pequeña. Los establecimientos penitenciarios son grandes, ¿ya? Entonces, como son muy grandes y eventualmente tienen muchos lugares desde los cuales se puede hacer lanzamiento, hay que cubrir un espacio que es muy importante, y además esta malla tiene que cumplir con ciertas consideraciones para que pueda resistir efectivamente también los lanzamientos, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que en general se están tomando las medidas administrativas, pero consideramos que esto nos va a permitir tener más herramientas para combatir el ingreso de teléfonos, o sea, el ingreso de elementos prohibidos. ¿Y por qué son y por qué se establece que sea eventualmente una presunción legal? Porque efectivamente lo que nosotros consideramos es que el lanzamiento de un elemento prohibido que ponga en riesgo la seguridad del recinto, que ponga en riesgo la vida de los o las funcionarias, o que ponga en riesgo la vida de otros internos, es decir, básicamente que sean armas blancas, droga o teléfonos celulares, eso tiene que ser un delito. Eventualmente el lanzamiento en sí mismo podría ser una falta, ¿ya? Podría ser una falta, pero eso no nos parece que tenga la entidad o la gravedad para que sea en sí misma un delito, ¿ya? Y por eso es la presunción. Y lo que se tiene que comprobar es que lo que se lanzó, efectivamente, ponga en riesgo la vida o la seguridad o la integridad del establecimiento. Si eventualmente se avanza en la discusión en particular respecto a que otro elemento que se lance, cualquier elemento, sea también un ilícito, habrá que ver la proporcionalidad de la sanción que tenga. Pero para que sea un delito que tenga esta sanción, nos parece que tiene que poner en riesgo, pero nos parece que eso es parte de la discusión en particular que se tiene que dar. A ver, espérenme un poquitito. Gracias, subsecretario. Sí, el diputado Alessandri me pidió la palabra para hacer solo una precisión, y después le voy a dar la palabra a Ignacio Castillo del Ministerio Público. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Solo porque el subsecretario lo mencionó y pedirle que pueda confirmar la cifra. Nos dijo, cuando llegamos habían 8 body scan, ¿cierto?, en las cárceles del país. Recordar que el año 2022 este gobierno dispuso que se retiraran por razones de salud los body scan, y fue toda una polémica en la prensa. Y ahora nos dice que hay el triple. O sea, preguntarle, subsecretario, ¿nos puede confirmar que al día de hoy el gobierno tiene 24 body scan funcionando y por tanto se arrepiente de la medida de retirarlos en 2022 por razones de salud? Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Subsecretario. Le puedo decir que efectivamente dentro de este año vamos a tener el triple. Dentro de este año vamos a tener. Sí, vamos a tener el triple porque tenemos. Sí, preciso. Vamos a tener el triple porque hemos invertido. Y solo recordar que en particular, yo estaba en el Ministerio de Justicia cuando se generó la polémica. Nosotros desde el Ministerio de Justicia dijimos que no compartíamos la resolución del Ministerio de Salud respecto a que se retiraran los body scan, y efectivamente el Ministerio de Salud
cambió su resolución y permitió que los que ya se habían instalado siguieran funcionando y que pudiéramos seguir instalando posteriormente. Sí, Entonces, subsecretario, por su intermedio, presidenta, sería antes del 31 de diciembre, estarían los 24 operando, porque usted sabe que la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle fecha. Efectivamente, estamos haciendo todo lo... Estamos haciendo... Hay silencio, por favor. Efectivamente, ya hemos incorporado, puedo traer la cifra específica, pero ya hemos incorporado, creo que 8 bodycam más a los que ya teníamos, ¿ya? Y dentro de este año estamos incorporando más y esperamos tener el triple. Pero están dentro del presupuesto, está dentro del trabajo que estamos realizando. Miren, a raíz de esto, y antes de darle la palabra al señor Castillo, señor subsecretario, por favor, yo quiero proponerles lo siguiente. Hagamos un oficio al Ministerio de Justicia en el cual nos informe en detalle cuántos bodycam están operando, en qué recintos penitenciarios y cuándo es la fecha en que esperan tener, o cuánto es el total de bodycam que esperan tener hasta el 31 de diciembre de este año. Pido el acuerdo para ese oficio. Y en diciembre que nos digan si cumplieron, ¿no? Acordado. Diputado Longlon tiene como 30 segundos. Presidenta, primero un tema de orden. A ver, la presidenta de la Cámara de Diputados suscribió un fast track legislativo, un segundo fast track legislativo, el cual no todos estuvimos de acuerdo, pero lo suscribió la presidenta de la Cámara con 32 proyectos. Y entre esos proyectos estaba uno que el 16569-25, que modifica el Código Penal para ampliar las sanciones por ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. Y dice, se indicará ese proyecto, tal cual, en la minuta. Entonces, me sorprende que una vez más, teniendo un proyecto que trata exactamente lo mismo y que hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo para indicar dicho proyecto, el gobierno termina saltándose las mociones parlamentarias y termina ingresando un proyecto propio. Y eso me parece que no corresponde, presidenta, porque finalmente se termina menoscabando el trabajo de los parlamentarios y se terminan incumpliendo acuerdos que suscribieron además con la Cámara de Diputados. Entonces quisiera saber si hay una explicación del Ejecutivo, presidenta, si usted tiene información respecto a esto, porque me parece que es, una vez más, se terminan además, son ideas además propias de los parlamentarios, que ya tenemos pocas atribuciones, por lo tanto, una vez más, me parece que el Ejecutivo termina sacando ideas recogidas de los mismos parlamentarios y haciéndolas suyas cuando definitivamente no debería ser así y deberían cumplir los acuerdos suscritos con esta Cámara. Gracias, diputado Lonton. Bueno, efectivamente, la Secretaría preparó, a petición mía, un listado de todos los proyectos que están hoy día en la comisión desde el año 2010 en adelante, mociones y proyectos que vienen del Ejecutivo, del gobierno del presidente Piñera, en este caso, y del gobierno del presidente Boric, que son los últimos dos que tienen proyectos de ley presentados con todo, por supuesto, sin ninguna urgencia. Y tal como usted dice, y no solamente en este caso, sino que en muchos casos, mociones parlamentarias están siendo recogidas por el Ejecutivo, y en vez de que el Ejecutivo indique, y en esto no solo usted, subsecretario, sino que en general, más bien yo le pediría al señor Collado que en esto tomara nota, efectivamente hay muchos proyectos que nacen de distintos parlamentarios, incluso en distintas épocas de este Parlamento, que hoy día, por alguna razón que nadie se explica, están siendo presentados como proyectos de iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que sería importante en este caso que pudiéramos, como vamos a invitar a la ministra del Interior a raíz del caso de cómo vamos a enfrentar la crisis migratoria que se nos va a venir encima, me gustaría también en esa ocasión a la ministra poder preguntarle efectivamente cuál va a ser el acuerdo con las Express respecto de este tema. ¿Vamos a seguir tratando de presentar mociones como que fueran proyectos del Ejecutivo, o vamos a indicar de parte del Ejecutivo las mociones de los parlamentarios respetando la autoría de los proyectos? Porque la verdad es que eso también es importante. Entonces, dado eso, le voy a dar la palabra al señor Castillo del Ministerio Público para que nos dé... Sería bueno refundir este proyecto, porque
Y también sería bueno, primero, refundir el proyecto con el proyecto del Ejecutivo y segundo, saber si el gobierno va a cumplir con el fast track legislativo. Porque, o si fue una puesta en escena comunicacional para poder salir del paso, porque no estando de acuerdo con aquello, fue un compromiso del gobierno. Por lo Sí, tanto, claro. lo mínimo es que se respete la autoridad de esa moción y que se refundan los proyectos, porque además es un compromiso que el propio gobierno suscribió. Mire, presidente, expresidente, venga para acá, presidente. No, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, dado que tengo el listado completo, que se lo voy a compartir a los diputados que están en esta comisión, vamos a revisar cuáles proyectos, porque hay varios que están acá, usted mismo los mencionó, subsecretario, claro, del slow track, y efectivamente vamos a ver si ustedes han recogido 100% las mociones parlamentarias presentadas al respecto, o si sería necesario, antes de votar en general este proyecto, hacer una refundición, por así decirlo, de todo esto para que pudiéramos tener un proyecto como corresponde con todo y con la raíz de donde nació, que fue una moción parlamentaria. Entonces, subsecretario. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Solo para responder lo que plantea el diputado Longton, efectivamente el gobierno tiene, por cierto, el compromiso de cumplir el fast track el segundo fast track que suscribió. Respecto a este proyecto en particular, yo conversé personalmente con el diputado Mellado, que es el autor, por así decirlo, de este proyecto, para señalarle que íbamos a realizar este mensaje. Nosotros ya lo habíamos anunciado en todo caso previamente, que se iba a hacer este mensaje. Se anunció después de un gabinete de seguridad, entre otras cosas, porque el proyecto del diputado no se había dado cuenta todavía, y le dijimos que íbamos a hacer este mensaje, que íbamos a recoger la moción parlamentaria, lo íbamos a señalar directamente en el mensaje, y que, no, por cierto, no tenemos ningún inconveniente en que en ese sentido se discutiera y eventualmente se Sí, subsecretario, mire, yo quiero, perdón, por favor, ordenémonos un poquitito. Yo le quiero dejar algo bien claro al Ejecutivo, representado en este momento por el asesor del Ministerio del Interior y por el subsecretario de Justicia. Hay acuerdos que son con la Cámara como tal, ¿ok? Esto no implica que un diputado en particular, de donde sea, diga, sí, ¿sabes qué más? Bueno, ya, preséntalo tú, no te preocupes. No. O sea, acá estamos trabajando en serio. Si hay un acuerdo para un fast track legislativo que consideraba mociones parlamentarias para ser indicadas por el Ejecutivo, y eso por X o B se decide hacer distinto, es algo que tiene que hablarse en la instancia que corresponde y acordarse en la instancia que corresponde. Y si para esto es necesario fijar una nueva reunión con la Cámara y con el Senado en cuanto a seguridad, con la presidencia de la Cámara de Diputados, con la presidencia del Senado, la ministra del Interior y todos los ministros que estén involucrados para revisar el fast track, no habrá ningún problema para hacerlo. Pero de verdad, la razón que usted nos da, yo la entiendo, desde parte de ustedes que mejor, pero como funcionamiento no corresponde. Entonces, yo quiero dejar eso bien claro y bien establecido, porque no quiero que esto se vuelva a repetir. Entonces vamos a hacer una revisión completa. Yo voy a pedir una reunión con CEPRES para poder revisar este tema. Tengo clarito cuáles son los proyectos que son mociones parlamentarias y efectivamente avanzar de acuerdo a lo que se había establecido. Si se quiere de parte del Ejecutivo hacer algún cambio en este fast track, lo conversaremos. Pero en el intertanto y mientras eso no se oficialice, tenemos un acuerdo que se debe cumplir. Ese es el tema. Sí, por favor, señor Castillo. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Bueno, efectivamente habíamos sido convocados para el otro proyecto que viene en segundo lugar de la tabla, pero encantado de poder también dar algunas impresiones respecto a este proyecto. Entiendo, presidenta, que se trata de la discusión en general respecto de este proyecto y la verdad que sobre ese punto compartimos con lo que se ha dicho mayoritariamente en el sentido de que parece una buena iniciativa parlamentaria, o sea, una iniciativa para poder ser votada por este Congreso. Sin embargo, quisiera hacer algunas pequeñas precisiones, ¿ya? Que me parece que son importantes. Primero, obviamente se valora la cuestión de mirar este fenómeno como un fenómeno que debe ser digno de atención en términos político-criminales. De hecho, el tema de los pelotazos, permítanme la expresión coloquial, a las cárceles es un tema
que es de especial preocupación para nosotros como Ministerio Público. De hecho, usted sabrá, señora presidenta, y por su intermedio el resto de los parlamentarios, el fiscal nacional, de hecho, decretó foco, o sea, decretó, por así decirlo, la obligación de que se fijara un foco a nivel regional en cada región. Todas las regiones tienen un establecimiento penitenciario, cosa de poder trabajar en términos de análisis criminal y foco investigativo todos los centros penitenciarios para ver todas las dinámicas delictivas que hay respecto de ellos. De hecho, en Santiago, eso se hizo fijando a un fiscal regional, el fiscal Marco Pastén, como el fiscal a cargo de foco investigativo en todos los centros penitenciarios de Santiago. Y uno de los temas que nos importa mucho investigar es el tema de los pelotazos que se producen adentro de las cárceles. Dicho eso, si uno piensa en el fenómeno de los pelotazos, la principal razón por la cual se producen los pelotazos tiene que ver con el ingreso de drogas, entre otros elementos, pero principalmente drogas. Nosotros como en el ámbito de la persecución penal, usted sabe que, y eso hay sentencias que así lo determinan, el tirar una pelota de tenis, por así decirlo, cualquier pelota hacia dentro de un establecimiento penitenciario que tenga drogas, constituye el delito de tráfico de pequeñas cantidades, artículo 4 de la ley 20.000, que además se ve agravado con una regla de determinación especial de la pena que aumenta en un grado la pena por ser una circunstancia, por así decirlo, que agrava el injusto, el tirar una pelota o cualquier cosa con droga hacia adentro de la cárcel. Por tanto, ese es un primer aspecto que a nosotros nos interesaría particularmente que quede bien cubierto en una propuesta legislativa. Es cierto que la norma dice, a menos que el hecho sea constitutivo de un delito, y con ello pretende resolver el problema concursal que hay detrás, pero quiero decirle a la comisión de que ese aspecto en particular, el hecho de que quien tira una pelota y esa pelota tiene droga, nosotros lo vamos a perseguir como un delito de tráfico de pequeñas cantidades y además vamos a ir detrás del agravante, digamos, especial que hay de ingresar, digamos, droga a un recinto penitenciario. Y eso lo estamos haciendo y hay sentencias que así lo determinan. Dicho lo anterior, de hecho, hay un montón de situaciones en las cuales el tirar un elemento como este dentro de un centro penitenciario no, digamos, por así decirlo, impide que se inicie esa investigación penal porque no se sabe qué es lo que hay, no se determina, y entiendo que el proyecto apunta a eso. Y a nosotros nos parece que es una buena herramienta porque hoy día, ¿qué es lo que sucede? Se baja de un auto una determinada persona, empieza a lanzar cosas hacia adentro y, salvo la hipótesis del artículo 85, un control de identidad, la fuerza policial, por así decirlo, no tiene mayores atribuciones para poder, digamos, controlar a esa persona y eventualmente, que es lo importante, controlar también sus vestimentas, eventualmente el vehículo, para ver si es que tiene droga. En ese contexto, y el artículo 85 siempre nos lleva a un problema, que es que, salvo que se encuentre algo, probablemente es difícil pasar hacia una detención. En ese sentido, también vemos una virtud en este proyecto. Es decir, este proyecto nos permitiría eventualmente detener, ya no solamente controlar, sino que detener a la persona para los efectos de registrarle sin ninguna preocupación, por ejemplo, el vehículo para saber si es que dentro del vehículo tiene más droga. Pero así como lo observó un honorable diputado por su intermedio, presidenta, no podemos desconocer que esa regla que dice que por el solo hecho, digamos, de que en caso alguno se podrá fundar una condena ante esta sola presunción, es una cuestión que nos va a traer problemas de carácter probatorio, nos va a traer problemas desde el punto de vista de la demostración del injusto y nos va a traer problemas para poder finalmente llevar a cabo esta investigación exitosamente hacia el final. Es decir, nos va a permitir, por así decirlo, ejercer un control coactivo inmediato, determinar si es que en el equipaje del vehículo hay algo, o si en el vehículo o en el equipaje de la persona tiene otras, por ejemplo, droga u otras circunstancias que nos permita detenerlo por otro injusto, pero esa regla, la regla de que no se podrá condenar por esa sola presunción, nos deja un problema si es que no se encuentra nada más. Yo creo que hay claridad respecto de eso, porque va a ser difícil finalmente lograr una condena si es que uno no encuentra ni al receptor de la pelota, ni otros elementos constitutivos de delito respecto de quién tira la pelota, por ponerle ese ejemplo, hacia adentro del establecimiento penitenciario. Por lo mismo, me parece a mí que en el contexto de la discusión en particular, y principalmente algunas modificaciones que uno puede hacer, habría que, probablemente como alguien lo dijo acá, buscar alguna forma de proporcionalidad, determinar una figura de peligro que es el tirar, eliminar esta presunción eventualmente pudiese ser una buena idea y desde luego dejar específicamente claro, yo lo haría con mucho más detalle, el tema de la resolución del concurso que se pudiese dar en esta figura. Eso, señora presidenta. A ver, quiero dejar algo súper claro. Nosotros hoy día invitamos a Justicia para que expusiera este proyecto con la idea de plantearle a la comisión
el acuerdo para que votáramos en general este proyecto, dar un plazo para indicaciones y poder votarlo, si Dios quiere, en particular, espéreme, diputada, por favor, el próximo miércoles, dado que eso era un proyecto fácil, va a depender de las indicaciones y si hay invitados. El espacio hoy día no estaba abierto para recibir invitados respecto de este proyecto. Por lo tanto, ya habiendo escuchado al subsecretario, habiendo pedido los mismos diputados en esta sala, ustedes no habían llegado todavía, que una respuesta la diera el Ministerio Público, dado que estaba aquí, hemos terminado la discusión hasta ahora y yo voy a pedir que se ponga en votación general el proyecto. Voy a dar 2 palabras más que me han sido pedidas, el diputado Araya me la tiene pedida hace mucho rato y después la diputada Plasencia. Y la diputada Fríes, les voy a pedir por favor, son las 5:49. Quiero que hoy día avancemos en la ley antiterrorista y por lo tanto les voy a pedir que sean súper breves, por favor. Gracias, Presidenta. Seré muy breve. El gran problema, yo creo que esto no solo es la persecución penal, sino es finalmente agarrar al delincuente que lo lanza, porque llega, se sube al auto y lo escribe muy bien el fiscal. ¿Y cuál es el problema? Es que el gendarme ve al tipo, se estaciona, se prepara, hace un poquito de ejercicio, elonga para no generarse lesiones, lanza, se sube al auto, se va, y por supuesto la llamada a carabineros para que pueda concurrir, que le contesten el teléfono y que luego llegue a la patrulla, etcétera, pasa mucho rato. Por tanto, si se tipificara de esta forma, la pregunta es si se podría o podríamos incorporarlo después con una indicación, es, Gendarmería podría actuar toda vez que hay un delito flagrante, podría salir del penal a agarrar al tipo que está afuera mientras apenas lanzó, agarrarlo, o podríamos incorporarlo dentro de la indicación, de modo tal que no tenga que esperar la llegada de carabineros, que probablemente no va a llegar, porque en la práctica, y lo que he visto en algunos centros penitenciarios con el problema de las pelotas, es que van a concurrir, o sea, tienen que hacer investigaciones, se programa la CIP, o sea, es un montón de recursos que se tienen que planificar para poder agarrarlo. Y no en el momento, no en flagrancia, sino hay que hacer esta investigación previa, verlo, etcétera. Es necesario, si se pueden referir a eso. Chao. Gracias, diputado Araya. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Sí, yo, Presidenta, no tengo problema en que podamos votar esto en general, si el tema es otro. Es que aquí ya se abrió una discusión que me parece legítima y muy necesaria. Entonces, si ya se abrió la discusión, no me parece que se coarte el debate, independiente de que usted, en su atribución, sea quien lleva la conducción de la comisión. Pero yo le pido ecuanimidad en ese sentido. Entonces, yo lo que quiero pedir es que pudiéramos escuchar también la opinión del defensor. Es solo eso, porque acá también ha opinado la Fiscalía, me parece correcto, la opinión de la Defensoría me parece importante para tener también elementos más completos y poder, justamente, aparte de la votación en general, tener una perspectiva de indicaciones. Es solo eso, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. Diputada Fríes. Me allano a mi colega, Presidenta. Gracias, diputada Fríes. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vamos a votar en general hoy día el proyecto y les voy a pedir el acuerdo para lo siguiente, para durante la votación en particular poder escuchar personas invitadas donde podría perfectamente exponer el defensor público, nuevamente el Ministerio Público y las personas que ustedes consideren necesarios que pongan en esto, pero eso va a ser les propongo yo que eso sea durante la discusión en particular. Diputado Chalper, dele, ¿no? Presidenta, brevemente, nos surge la duda a nosotros si es que si hubiese pretensión de refundir, porque, digamos, hemos visto muchas cosas durante este gobierno y que 2 ministerios estén en veredas distintas como parte del inventario. Entonces no nos sorprende mayormente. Entonces, como Interior dijo que iba a indicar, pero Justicia trae un mensaje, nosotros como queremos en verdad cooperar y no entorpecer, nos parece lo razonable refundir. Ahora, la pregunta es, ¿aprobado en general? ¿Es posible refundir o tenemos que aprobar lo refundido en general? Ya, entonces, es que eso va a tensionar la votación. Yo al menos en ese escenario voy a votar en contra. Y además le voy a pedir una cosa, que cite aquí al ministro Sexpress
que es la interacción con el... Porque todos los ministerios sectoriales pueden hacer lo que estimen pertinente, pero el que interactúa con el Congreso es el ministro Sexpress, Sí. y nosotros tenemos la legítima duda hoy día de si el fast track y el acuerdo que se tomó con la Cámara de Diputados lo van a cumplir o no, porque si no, nos damos por notificados y toda esta puesta en escena de las urgencias, bueno, vemos otra cosa, ¿se fija? Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado Chalper, y efectivamente, tal como usted dice, reglamentariamente, si votamos en general el proyecto hoy día, no podemos refundir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo que planteamos cuando se refirió al punto el diputado Longton. Vamos a poder pedir el refundir estos proyectos el día lunes en la sala, para lo cual no lo vamos a votar hoy día en general. Y dependiendo del resultado del día lunes, vamos a establecer los plazos necesarios para poder discutir este proyecto con todo lo que sea necesario. Ahora, tiene toda la razón, debiéramos de tener una reunión urgente con Sexpress al respecto, y por lo tanto les quiero proponer lo siguiente. El día lunes, nosotros tenemos sesión a las 3 de la tarde. Ese día lunes, en principio, vendría el subsecretario de Prevención del Delito a exponer sobre la ENUSC, cuyo resultado acaba de salir. Creo que eso también es importante. Pero le voy a pedir a la Secretaría la posibilidad de, para el mismo día lunes, citar entonces o invitar al ministro de Sexpress para que venga acá a darnos digamos, una idea de cómo se va a cumplir el fast track, o si van a establecer cambios en el fast track o qué es lo que van a hacer al respecto. ¿Hay acuerdo para eso? ¿Sí, secretario? Hay vigente un acuerdo de comité que establece que los proyectos, que las sesiones especiales se podrán celebrar en paralelo a la sala solo cuando Sí. se trate del último día de un proyecto con suma o de los dos últimos días de un proyecto con discusión inmediata. Pero además ello ha implicado una tensión en el uso de las salas que va más allá del número de salas que nosotros tenemos. De tal manera que las comisiones cuyas sesiones no tengan por destino votar proyectos quedan a la cola de aquellas que sí votan proyectos. Si la sesión del lunes tiene solo por objeto recibir al subsecretario, recibir al ministro, va a quedar efectivamente atrasada en el derecho a contar con una sala esta sesión. La forma de salvar eso Es con un tercer punto que se va a votar antiterrorista. es cumplir con el reglamento, porque las sesiones necesariamente son aquellas que se utilizan para votar. Nunca una sesión puede ser solo para audiencia. Una parte de la sesión de audiencia, otra para votar. Dicho eso, habría que preguntarle a don Jaime Gajardo si es posible que la urgencia con la que ha sido calificada este proyecto va a permitir la solicitud del día lunes de funcionar, porque si no permite, va a obligar a la Secretaría a remitir este proyecto al vencimiento del plazo en el estado en que se encuentra. Eso es, Presidenta. Y esos dichos del secretario tienen que ser expresos y en sesión. No Sí, fuera de perfecto. ella. Secretario, mire, independiente de eso, para la tabla del día lunes vamos a votar ley antiterrorista, eso sí o sí, porque vamos a establecer plazos para las distintas intervenciones del subsecretario de Prevención del Delito, y al ministro de Sexpress también le vamos a pedir que sea una discusión lo suficientemente acotada como para que alcancemos a avanzar en antiterrorista. Pero le pido al subsecretario que nos dé la respuesta. Secretario. Don Jaime, es que si se vence el plazo, porque la próxima semana es la última semana legislativa del mes de agosto. El plazo va a vencer durante la semana distrital. Yo necesito que usted exprese si el Ejecutivo tiene intención de renovar la suma, si eso es necesario para el despacho del proyecto. Porque si no hay disposición, yo tengo que enviar el proyecto en el estado en que se encuentre a la sala. Subsecretario. Toda la disposición, porque nos interesa que esto salga lo antes posible, porque efectivamente un proyecto nos va a ayudar a combatir este problema que tenemos los establecimientos penitenciarios, y por cierto vamos a renovar la suma. Perfecto, entonces voy a tomar el acuerdo para refundir, para plantearle, por favor pónganme atención un minuto, diálogos no. Voy a tomar el acuerdo para poder plantear a la mesa, refundir las mociones parlamentarias con este proyecto del Ejecutivo. ¿Tomo el acuerdo?
No hay opinión en contrario, presidente. Entiendo que todos están de acuerdo. Acordado. Y entonces, secretario, para la tabla del día lunes, estaría en USC, estaría el ministro de Secres y votar antiterrorista. Ok. Muchas gracias, subsecretario. Le pido que haga un enroque de asientos con el señor Collao para que podamos seguir avanzando entonces en antiterrorista, por favor. Gracias, Juan Carlos. Pasamos al segundo punto de la tabla, entonces, que es la ley antiterrorista. Secretario, le pido que nos informe dónde quedamos. Un minuto para cambiarlo. Habíamos tomado el acuerdo de partir la sesión siguiente. A ver, esperemos que haya un poco de orden, por favor. Don Jorge. A ver, por favor, voy a pedir orden para poder seguir avanzando. Ok, entonces, señor secretario, nosotros habíamos quedado en avanzar en cuál era lo primero que íbamos a votar. Estamos en el artículo 4, señora presidenta, y una propuesta que quedó en el debate en el último momento fue Sí. formulada por el señor don Andrés Lonton, disculpe, por cuanto él retiró la indicación 51, Sí, pero sin embargo desea presentar, don Andrés, usted manifestó a la Secretaría el interés en presentar una indicación en conjunto con la señora Gloria Navellán respecto al último Sí. inciso del artículo 4 que ustedes proponían o proponen. Eso es lo que se quedó, presidente. diputado Longton. Sí, gracias, presidenta. La propuesta de la minuta del Ejecutivo viene con el último inciso de la indicación nuestra, que era aumentar en un grado la pena y no dejarlo en el máximo de la pena, porque creemos que Ok. dejarlo en el máximo de la pena deja todo más o menos en statu quo respecto a la situación que tenemos hoy día, y entendemos que la ley, un delito terrorista, debe tener una pena mayor asociado al que se le aplica comúnmente al delito cuando no es considerado terrorista. Eso. Gracias. Gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra al señor Collao. Bien, nosotros entendemos que esto es una discusión que se podría dar al final del artículo 4. Por supuesto. No tenemos problema en que se dé inmediatamente. Solo lo digo por un tema de orden, por intermedio presidenta, por lo que comentó el diputado Longton. Entendemos que él tenía esta indicación, o sea, era parte de una indicación que él dio de baja, entonces Sí. no tenemos problema en que se discuta para nada, pero solo planteo que está al final el último inciso, quizás partir por los primeros incisos también. Ah, perdón, el micrófono, señor Collao. Va a tener que decir todo de nuevo. Presidenta, por su intermedio, comentando lo que decía el diputado Longton, el Ejecutivo no tiene problema en que discutamos el tema, algo que forma parte de la indicación que él efectivamente dio de baja, que es la 51. Sí. Lo único que digo es que por efecto de orden, si es que el diputado lo tiene bien, nosotros no tenemos problema en discutirlo inmediatamente, partamos por el inciso primero del artículo 4, que no está votado, y quizás vamos a llegar naturalmente al inciso final nuevo, que es donde entiendo el diputado le gustaría que quedara esa última parte. Eso era lo único. No formalmente. Vámonos en orden. Ok, Sí, señora presidenta. sí, secretario. Gracias. La Secretaría tiene una propuesta, A ver, pero necesito a don Cristian Araya, que no don está. Cristian Araya se fue. Y no tengo un representante de Cristian Araya aquí. No hay ningún representante, señor secretario. Lo que pasa es que la Secretaría observó, A ver, la por Secretaría favor. observó en la última sesión que había acuerdo respecto al artículo 4, salvo el inciso final, incorporando la indicación 53. Sí, que había acuerdo y se iba a votar incluso, y Así es. faltó tiempo y por eso se levantó la sesión. Sin embargo, está la indicación 52 de don Cristian Araya, que me obliga a mí a votar el artículo. Esa es la solución práctica, porque no está don Cristian. Si estuviera don Cristian,
Entonces yo voy a poner en votación el artículo 4 con el último inciso, o sea, perdón, con el inciso propuesto por el señor Lonton y O la sea, sí, indicación claro. 52. Sí, lo voy a leer. Ya, léalo, secretario, para ponerlo en votación. La 53 ya está, la doy por incorporada yo. No, por eso la 52, Por eso hay vamos una a propuesta votar de la rechazarla. 52. Yo no la puedo rechazar, la Secretaría no la puede rechazar Claro. ni la puede Hay que dejar de votarla. lado. La idea es que, sí. Lo que pasa es que la No. indicación 52 propone un literal B nuevo, Exacto. no un inciso nuevo. Por lo tanto, A ver, lea, secretario, cómo quedaría esto y lo voy a leer lo ponemos en votación. con toda calma, Presidenta. Dice artículo 4. Siempre se entenderá que comete delito terrorista, aun cuando no forme parte de una asociación terrorista, que actúe en concordancia con una asociación terrorista o de una agrupación u organización de personas que persiga la comisión de tales delitos con dichos fines, por sí o mediante terceros, quien comete un delito de aquellos a los que se refiere el artículo 5 de esta ley con alguna de las siguientes finalidades. A. Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. B. Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático. C. Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella. Luego, en tales casos se impondrá a los responsables el máximo o el grado máximo de la pena prevista para el delito según, perdón, no es según corresponda. Discúlpeme. Es que se me perdió la parte de la... Final de la indicación 51. Ah, perdón. La parte final de la indicación 51. En tales casos se impondrá a él o los responsables la pena correspondiente al delito. Secretario, ¿Sí? le tengo yo una propuesta ahora. Ya. ¿Qué le parece si votamos? No, el secretario no tiene ningún derecho a... No. No, pero sí en la forma de votación. ¿Qué le parece si votamos el artículo 4, pero sin el último inciso? Perfecto. ¿Le parece? Ya. Porque de esa manera, como las indicaciones se refieren básicamente al último inciso, Y podemos salvar. ¿Y con la misma votación se entiende rechazar la indicación del señor Araya? Exactamente. Ya, ok. Sin Sí. último... Y después pregunto yo algo, pero después. Entonces, lo ponemos en votación, señor secretario. Don Jaime Araya no se encuentra, don Cristian no se encuentra, don José Miguel Castro no se encuentra, doña Lorena. Contra. Don Andrés. Henry Leal, perdón, disculpe. Por favor. Henry, me perdí, bueno. Me perdí. Don Raúl está pareado, doña Gloria, no, perdón, doña Gloria no, doña Consuelo Veloso. En contra. En contra. Cuidado que se corre la pina. Doña Alejandra. En contra. Gracias, doña Alejandra. Don Diego. No está. Le faltan Andrés Banet. Me pidió al final. Don Andrés. Gracias, don Andrés. Doña Lorena. No, ya votó. No, Falta- ¿quién me dijo al final entonces? Yo. Don Andrés. Andrés Banet. Sí, no me he enojado. Don Andrés, disculpe. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Gracias. Presidenta, son 4 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Ha aprobado el artículo 4 sin el último inciso, Sí. porque ahora el secretario va a leer entonces la indicación respecto del último inciso del Ejecutivo. Don Rafael, voy a leer, y don José Tomás, voy a leer la indicación que se propone por don Henry Leal, doña Gloria y don Andrés Lonto, si no me Sí. equivoco, del siguiente tenor, para sustituir el inciso final del artículo 4 propuesto por el siguiente, propuesto por el Senado, por el siguiente. En tales casos se impondrá a los responsables la pena señalada aumentada en 1 grado. Cierro comillas, punto. Perfecto. Entonces ponemos en votación la indicación
de los diputados Longton, Leal y Navellán. Señor secretario, si alguien más quiere suscribir la indicación, no hay ningún problema. El diputado Joanet, secretario, también va a suscribir la indicación. El Ejecutivo no va a hacer uso, ¿no? ¿Va a hacer uso de la palabra, señor Ejecutivo? Ya. Ok, por lo tanto, en votación. Doña Lorena. En contra. Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál? Don A Andrés favor. Leonel. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Doña Doña Consuelo del Oso. En contra. Doña Alejandra. En contra. Gracias. Don Diego no. Don Andrés Longton. Andrés Longton, Absolutamente a favor. Gracias. Señora Gloria. a favor. Señora Gloria, 4 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. Permítame corchetearla. Sí. A ver, a continuación, para seguir en el orden, a no ser que el Ejecutivo tenga alguna propuesta en contrario, viene el artículo 5º, que es básicamente lo que hemos denominado el catálogo de delitos, ¿no? Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Pido silencio, por favor, porque vamos a referirnos al artículo 5º. Presidenta, el catálogo de delitos, de hecho nosotros le hicimos llegar uno preliminar para su análisis, pero que no va a ser objeto de la discusión de esta sesión, es el catálogo referido a la asociación que está en el artículo 2, creo. ¿2 o 1? El de la asociación, el catálogo está en el 2. En el 2, ¿ya? No, el catálogo al que hicimos referencia en la primera sesión, que tiene muchas indicaciones, algunas para agregar delitos y otras para sacar delitos, son el catálogo de los delitos que hemos denominado fin de la asociación, que están en el artículo 2. Y que hoy día nosotros, debido a que recién está empezando a socializarse como una especie de comparado de delitos que enviamos, estamos proponiendo que sea votado el lunes o el miércoles de la semana siguiente. No está dentro de esta votación. Este catálogo es otro. Es el catálogo de los delitos individuales inconexos. El Ejecutivo, en su mensaje, presentó desde el inicio un catálogo de inconexos. Nosotros, como Ejecutivo, considerábamos desde el inicio de la tramitación que existían determinadas circunstancias que habilitaban para la sanción de los delitos individuales de terrorismo inconexo, particularmente el caso de la explosión de bombas. Ese nosotros lo incluimos como Ejecutivo desde el inicio. Adicionalmente, en la tramitación legislativa en el Senado se incluyeron otros delitos al catálogo de lo inconexo, en los cuales el Ejecutivo también estuvo en parte de acuerdo, que por ejemplo son la destrucción de naves o aeronaves en vuelo, la colocación de bombas químicas o nucleares, y también nosotros estuvimos de acuerdo siempre entendiendo que el artículo 4 está en relación, o sea, el artículo 5 está en relación con el artículo 4, y por lo tanto tiene que ser cometido con las finalidades, ya que acaban de ser aprobadas por esta comisión. Y nosotros entendemos que hay una indicación para incluir todo el catálogo, pero hemos llegado a una propuesta que hemos denominado una propuesta de consenso o con los autores de esa indicación, que son los diputados Longton, Charper, Castro, Joanet y Alessandri, en el cual este catálogo no va a crecer en los términos en los que estaba expresada la indicación 59, pero sí para incorporar aquellos delitos que son considerados como parte del catálogo de las asociaciones y que muestran este idea de criterio de desprecio por la vida o afectación de la vida, que son incendio con resultado de muerte, descarrilamiento de trenes con resultado de muerte o lesiones, homicidios, lo que incluye, por supuesto, la idea de que estos homicidios incluyen todo tipo de homicidios, incluyendo los de Fuerza Armada, policial o gendarme, mutilaciones, para los que no son colegas, mutilaciones es una calificación específica de lesiones, son un tipo de lesiones, ¿ya? Después eso se traduce en un artículo específico del Código Penal, que el 397, 395 y 396 del Código Penal. Pero eso, efectivamente,
diputado. Secuestro y sustracción de menores. Disculpe, señor Collado, voy a pedir un poquito de orden, por favor, para que escuchemos. Gracias. Y por último, estamos de acuerdo con la idea de acotar, que también fue parte de lo que comentamos con los autores de la indicación, en la ley de seguridad nuclear a delito doloso exclusivamente. Esa sería la propuesta para que se redujera o para que termináramos con un catálogo en estas características. De esa manera, lo que debería terminar siendo el catálogo de delitos del terrorismo inconexo sería, procedo a leer la propuesta, si le parece a la presidenta, en este caso estoy poniéndome a la función del secretario, pero esta propuesta, ya que está en el documento, constituirán delitos terroristas para el efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, que es el terrorismo individual inconexo, los artículos 141, secuestro 142, sustracción de menores 391, homicidio 395, 396, mutilaciones 474, incendio con resultado de muerte, los del artículo... ¿Ah? Sí. Sí. Los artículos 281 bis, 281 quater, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar, que es muerte de policía y muerte de funcionarios militares, los artículos 17 y 17 ter de la Ley Orgánica de Policía e Investigaciones, muerte de PDI, en los 15A y 15C de la Ley Orgánica de Gendarmería, que es muerte de gendarme, en los artículos 107 y 108 de la Ley General de los Ferrocarriles, que es descarrilamiento de trenes con resultado de muerte, y el inciso primero de la Ley de Seguridad Nuclear, que es la novedad, más lo que viene aprobado del Senado, que sería apoderamiento de nave en vuelo, armas químicas y la explosión de bombas. Esa es la propuesta a la que hemos consensuado, o que hemos preconsensuado, porque la votación es ahora, con los autores de la indicación 59. Gracias, señor Collado. Apague su micrófono nomás. Voy a ofrecer la palabra. El diputado Joanet me ha pedido la palabra. Presidenta, muy simple. Yo en general estoy de acuerdo, pero antes de votar me gustaría, si usted pudiera dar la palabra a Fiscalía respecto a este punto, Presidenta. La palabra Fiscalía. Sí, la vamos a dar, pero primero los diputados que me han pedido la palabra. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Bueno, voy a partir diciendo algo que de repente, por obvio, no se dice, y cuando uno lo omite, se tiende a pensar que uno no lo considera. Evidentemente, el catálogo de delitos que se plantea acá se refiere a delitos muy graves, ¿cierto? Y quiero valorarlo así. Me parece que efectivamente son muy graves. Pero como estamos discutiendo una ley antiterrorista y que además se le aplica a lo que hemos llamado, claro, o lo que se ha llamado el terrorismo individual inconexo, que tiene ciertas características que se aprobaron con mi voto en contra, en el artículo 4, yo quiero saber cómo esto se traduciría, estos catálogos de delitos, o cómo se enmarcarían en un delito terrorista de estas características. Es decir, que se pueda explicar cómo esto se aplica o cómo esto se enmarca para decir que no solo constituirían delitos muy graves, sino que también se les podría dar esta connotación, en el fondo la connotación de delitos terroristas, porque hay que saber distinguir. Estos delitos existen y son muy graves y tienen penalidades muy graves ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos distinguir que este catálogo de delitos, que se ha ampliado bastante en comparación a lo que el Ejecutivo planteaba en su mensaje original, se podrían enmarcar a esta figura de terrorismo individual inconexo? ¿Ya? Lo planteo porque de verdad me generan dudas y quisiera tenerlo claro, como lo más ejemplificado posible. Gracias. Y si pudiera también hablar la Defensoría, sería bueno. Vamos a darle la palabra a la Defensoría, pero primero
vamos a darle la palabra al Ministerio Público a petición de... Ah, diputado Leal. Ah, ya. Al Ministerio Público a petición del diputado Leal. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decir que efectivamente desde lo que venía originalmente aprobado y el catálogo que estaba en su origen versus aquello que hoy día se propone, la verdad es que no podemos sino verlo con un buen ojo, digamos, en términos de que el avance es muy positivo y se valora que ciertos delitos que originalmente no estaban y que uno difícilmente podía comprenderlos porque efectivamente podían ser constitutivos de terrorismo, aquello se haya resuelto favorablemente y hoy día tengamos un catálogo más abierto. Del catálogo completo, que insisto, lo valoramos positivamente, hay solamente un tipo penal que a nosotros nos parece que queda ausente de la regulación, que es el del artículo 475 del Código Penal, que es básicamente aquel que incendiare un edificio, una aeronave, un buque, una plataforma naval, un vehículo de transporte público de pasajeros, automóviles de 2 o más plazas, camiones o instalaciones de servicios sanitarios, y esto es lo importante, que lo diferencia del 476, que no es lo que estamos diciendo nosotros ahora, que se trata de supuestos en los cuales siempre que allí hubiere una o más personas y su presencia se pudo prever, o sea, que el sujeto que realiza esta conducta, que es extremadamente grave, ¿cierto?, en términos de, efectivamente, de poner en peligro la vida a través del incendio, que sabemos que es uno de los delitos más altamente castigados por nuestro ordenamiento, tiene la obligación de saber que hay personas ahí o no, y además debía preverlo, digamos, ¿ya? Creemos que eso hace la diferencia del 476, que es una diferencia sustantiva para justificar su inclusión acá. Y por último, además creo que amerita también su inclusión la penalidad que tiene. Tiene una penalidad que va de presidio mayor en su grado medio, 15 años 10 años y un día, ¿cierto?, a presidio perpetuo, lo cual nos parece que es incluso una de las penalidades más altas que tiene nuestro ordenamiento. Pero además hay un argumento adicional, que es que si bien es cierto el 474 incluye, ¿cierto?, el fallecimiento de la persona, uno podría decir que hace la diferencia, el catálogo que incluye hoy día es un catálogo donde no todos los tipos penales incluyen el fallecimiento de la víctima. Piénsese, voy a poner solo un ejemplo, el de la castración, por ejemplo. Entonces, nos parece que igualmente el riesgo de incendiar algo donde uno sabe que hay personas, por ejemplo, una morada u otra cosa, donde además puede haberlo previsto, es suficientemente grave como para justificarlo en el mismo nivel de injusto de otros tipos que ya están incluidos en el catálogo. Insisto, no hacemos la diferencia con el 476 porque entendemos que ahí podría haber una ratio disidente que hace la diferencia, pero el 475 nos parece que queda ausente en esta regulación. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público. Señor Collado, déjeme darle la palabra primero al defensor público a petición de la diputada Plasencia para que podamos avanzar. Tenemos de la Defensoría al señor Rubén Romero, si no me equivoco, ¿no? Ok, entonces, ¿nos escucha bien? Sí, muy buenas tardes, señora presidenta. Perfecto, tiene la palabra, señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, efectivamente se trata de delitos todos que sin duda son muy graves. Lo que sí hay que tener presente es que mientras más graves los delitos, mientras más grave la pena que también se está proponiendo, más la judicatura va a exigir que la finalidad esté muy clara. Con esa finalidad, dado lo alto que es la penalidad y la gravedad de los delitos, se va a poder tener convicción de condenar a una pena altísima por una connotación que es altísima. Si por alguna razón, y justamente a propósito de lo que mencionó la diputada Plasencia, es dudosa, dado porque es muy subjetivo, porque es muy amplia, porque es difusa, la fórmula de la finalidad, al juez le queda duda de que pueda tener ese objetivo el terrorista individual, se va a optar, como ocurre, y ocurrió mucho con la ley antiterrorista actual, se va a optar por el régimen común. Por lo tanto, damos simplemente la atención sobre la correlación que tiene que tener la especificidad de las finalidades con la gravedad de los delitos, porque finalmente van con una pena que es altísima, y justamente el juez, tal como ocurrió con la legislación vigente,
y eventualmente va a optar por la legislación común. Esa es nuestra opinión, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Romero. Yo, antes de poner en votación, diputado Joanet, ya, lo que pasa es que lo que me gustaría a mí, para la historia de la ley, es pedirle al Ejecutivo, que obviamente se va a referir a este tema, que también se refiera a este último inciso, que es el que dice, que en el fondo a lo que había, de la pauta que usted envió, donde dice se sugiere, me voy a poner los anteojos porque no veo ni J, se sugiere no incluir por técnica legislativa legislativa. El catálogo está construido para que lo relevante sea el giro o actividad de la AT y no la calificación específica del delito cometido. Por eso basta incluir delitos base de homicidio y lesiones y no mencionar todas sus variantes. Si se incorpora el delito calificado de homicidio de carabineros, habría que incluir femicidios, lesiones en contra de funcionarios de la salud y un largo etcétera. Entonces, yo voy a pedir que acordemos que esta interpretación quede en la historia de la ley, pero una vez que tengamos la explicación del señor Collao, por favor. ¿Estado leal? Antes de que el señor Collao, preguntarle si hay voluntad de incorporar el 475 del Código Penal al catálogo, porque si eso tuviera voluntad, estaríamos disponibles para apoyar. Señor Collao, ¿escuchó lo que dijo el diputado Leal? Ok. Señor diputado Joanet me ha pedido la palabra. Disculpe, por favor, por no dársela antes. Era sobre el mismo punto, presidenta, pero está bien que usted no considera a este diputado porque... Bueno, los dos son colegas del mismo distrito, bueno, no se oiga, peleen. presidenta, mire, dos cosas. Primero, A ver, por efectivamente, favor, necesito silencio para que escuchemos al lo que señala la Fiscalía versus lo que yo escuché de la Defensoría. Mire, lo que pasa es que nosotros en la Araucanía permanentemente tenemos que ver con estos hechos que son súper concretos. El gobierno y el ministro de Transporte están empeñados y el presidente habló de trenes para Chile y se ha avanzado, ¿eh? Yo quiero decirle, y hay buenos proyectos y queremos que seguir avanzando, ojalá tener trenes entre las comunas, muchas cosas de eso, tranvía, en fin. El problema es que se atenta contra los trenes. Y se ha atentado contra los trenes ahora recién, no estamos hablando hace un mes se atentó contra los trenes. Ahí lo que pudimos haber tenido si es que el conductor no hubiera visto la pancarta que había de la resistencia Mapuche Mayeco, creo que era, o de la CAM, ya no me acuerdo bien, de la resistencia Mapuche Mayeco, además donde señalaba la ministra Interior, ¿no? Ahí podríamos tener un hecho lamentable, pérdida de vida, etcétera. Entonces, a mí me parece que el artículo 475 está muy claro y efectivamente coincido con lo que plantea por su intermedio el diputado Leal para que el gobierno nos diga, el Ministerio del Interior, el señor Collao, que estaría dispuesto a incluir este artículo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputada Fríes. Y bueno, respecto del 475 que estaba antes mencionando, digamos, la Fiscalía a través del señor Castillo, yo solo quiero llamar la atención respecto de que hemos señalado, o por lo menos el gobierno tiene esa tendencia, yo la acentúo un poco más en términos de decir que se trata de los delitos más graves que ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas, cuestión con la que no cumple el caso que señala el señor Castillo. Ok, ¿algún otro diputado para darle la palabra al Ejecutivo? ¿No? Ok. Me parece. Señor Collao, por favor. Presidenta. En relación con, por su intermedio, lo que comentaba la diputada Plasencia, nosotros creemos que hay una constelación de casos que hizo que el Ejecutivo presentara una fórmula de inconexo, ¿ya? Nosotros somos conscientes de la dificultad que existe para que delitos individuales pongan en tela de juicio, como decía la Defensoría, las instituciones políticas y democráticas del Estado, pero sí existen algunas constelaciones de casos en donde es muy fácil arrancar decisiones de la autoridad por una persona, ¿ya? Y en ese sentido nosotros entendemos además que es fácil que una persona
pueda desmoralizar o someter a la población civil, por ejemplo, y acá voy a pedido de la diputada Plasencia, poniendo una bomba en el metro en la línea 1 de Santiago un día miércoles a las 7 de la tarde. Si eso ocurre, esa bomba estalla y mueren las personas que probablemente iban a ser un centenar de personas en ese andén, eso es muy probable, por no decir, al menos lo digo yo en mi calidad de abogado, que yo diría eso es un delito terrorista, en el sentido no legal de la palabra, sino que en un sentido más sociológico de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido complicado y ha sido complejo para la doctrina tomar una posición prelegislativa de lo que es terrorismo. Terrorismo en Alemania es lo que el Código Penal alemán dice que es terrorismo. Terrorismo en España es lo que el Código Penal español dice que es terrorismo en España. No ha sido complejo una definición. Lo que sí es cierto es que a medida que ha transcurrido el tiempo del siglo XX, han existido más situaciones que antes de sujetos que individualmente, por motivaciones más bien nihilistas, es decir, no vinculadas a una ideología específica, han cometido actos que uno podría decir son terroristas. Por eso el Ejecutivo, frente a casos que además han ocurrido en Chile, yo sé que lo ha dicho muchas veces, incluso el defensor público que lo acompañó la sesión pasada lo mencionó, no solo el de una bomber, que era un caso importado, sino que más bien el del caso del señor Landerreche o del señor Hinspeter, son casos que son, para el Ejecutivo, casos paradigmáticos de terrorismo individual. Inconexo, porque no sabemos bien, podría uno entender que hay una motivación política clara, evidente, pero no tenemos claridad si eso fue individual, colectivo, solo sabemos que fue una persona. Y esos casos nosotros creemos que sí deberían ser tratados de una manera diferente de un delito común. Por eso es que nosotros incorporamos, y en respuesta a la diputada Plasencia, ciertos casos de delitos individuales inconexos. Pero queremos marcar, sí, efectivamente, eran 2 en la propuesta original del Ejecutivo. Después nosotros entendemos que una persona que, y por eso es que estuvimos de acuerdo, secuestra un avión y lo hace estallar con personas adentro, también nosotros no tenemos ninguna dificultad en decir que eso es terrorismo, aunque sea una persona que lo hizo individualmente por afanes, cumpliendo con alguna de las finalidades, pero sin que estar vinculado a alguna asociación. Sí es cierto que a medida que individualizamos la comisión de los delitos, es más complejo la prueba de la desestabilización del sometimiento, no tanto la prueba, por ejemplo, de la arrancar de la autoridad, porque precisamente es lo que es más fácil de realizar por una persona individual. Una persona individual puede generar un hecho catastrófico para los efectos, o amenazar con un hecho catastrófico y concretarlo para los efectos de arrancar una decisión a la autoridad. Y eso es probable y es plausible. Por eso nosotros, como Ejecutivo, nos tuvimos en desacuerdo al inicio con entrar con algunas categorías. Pero, a sabiendas de que eso era complejo, es que no favorecimos el terrorismo individual inconexo, sino que favorecimos la persecución de las asociaciones. Primero, por la doble sanción que permite, por el efecto preventivo que la persecución, eso lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que los diputados de esta comisión ya en eso están instruidos y conocen de las razones por las cuales el Ejecutivo favorece eso. Dicho eso, los delitos que nosotros estuvimos de acuerdo con incorporar al inicio del mensaje y los que se incorporaron en la Comisión de Constitución del Senado, porque esto fue en Constitución, no fue en Seguridad, creo, en Seguridad y en Constitución del Senado, todos tienen una marca de identidad, afectan la vida, todos los que nosotros incorporamos. Y si uno lee lo que leí yo antes, que era lo que habíamos conversado con los autores de la indicación 59, también afectaban la vida. El problema que nosotros tenemos con el 475 es que el artículo 475 puede no afectar la vida. De hecho, dentro del tipo penal no es necesario afectarla, es dañar propiedad. Y de hecho, para esos casos nosotros tenemos los delitos medio que están incorporados y que también van a ser catalogados de delito terrorista. Yo hago el punto de, porque es la razón, cuando yo leí esto estaba solo el 474, porque ese es con resultado de muerte de personas. Y ahí hay una marca de identidad y se mantiene el criterio más o menos establecido. Incorporar el primero, para ser súper honestos, esta es una petición del Ministerio Público, que la acaba de hacer hoy día en sesión y que nos habían comentado que efectivamente era parte de lo que ellos probablemente querían sugerir. Pero claro, no formó parte de lo que nosotros habíamos conversado con los autores de la indicación 59. Entonces yo sí quiero hacer ese punto,
de que nosotros no lo incorporamos por las razones que acabo de mencionar. No es un delito que afecte efectivamente la vida de las personas. Puede afectar, no es parte del dolo. El dolo no lo requiere, de hecho, el dolo. No requiere el dolo del individuo. El individuo tiene que quemar algo, tiene que quemar propiedad. Y ahí hay un tema, ¿ya? Un tema. Pero eso es lo que nosotros podemos decir en relación a ese delito y por qué no lo incorporamos. Gracias, señor Collado. Sí, deme un segundito, diputado Leal. Respondí todo. Creo que respondí toda la ¿Está consulta. listo? Ok. Sí. Por favor, su micrófono. Está bien, pero denme un segundo, por favor. Lo que pasa es que es Pasa, sobre el presidente, punto. que si usted Diputado Leal, estoy pasa hablando que si yo usted sobre el punto. Presidente, mire, yo quiero hacer un punto de reglamento. Lo que pasa es que yo entiendo que tenemos todo el mismo derecho a opinar, porque Sí, si po. cada vez que un diputado opina, usted también va a argumentar, usted va a hablar 10 veces y habremos hablado 10 veces, entonces yo creo que el debate hagámoslo circular, porque si no se transforma en un Sí, pero diputado Leal, la que da la palabra soy yo, Sí, usted no porque puede- soy la pero, presidenta presidenta, reglamentariamente. pero usted Y no tengo puede palabras Presidenta, pedidas. pero usted no puede hablar todas las veces que hablan los diputados. No tiene derecho presidente a la palabra. Diputado, mire, no quiero tener un problema de conflicto, pero le quiero decir que le he dado la palabra a todos los diputados y yo no he emitido ninguna opinión respecto de esto. Entonces, me parece que así como le he dado la palabra a todos y a cada uno, también tengo derecho de repente de dar una opinión, dado que soy la presidenta que da la palabra. ¿Ok? Pero fíjese que voy a ser lo suficientemente dama para darle la palabra a usted, a diferencia del trato que usted me ha dado a mí. Diputado Leal tiene la palabra. Dicta blanda. No, presidenta, yo no, mi ánimo no es polemizar. Solo que digo, pero si me da la palabra, presidente, mire, es un tema de reglamento. Porque yo entiendo que el presidente conduce el debate y puede hablar con cualquier diputado, pero si cada vez que un diputado interviene, usted va a hablar 10 veces y los diputados le van a hablar una vez. Solamente un tema que de ecuanimidad, pero no es mi ánimo polemizar. Yo quería decirle al Ejecutivo lo siguiente, señor Collado, si me pone un momento, mire, lo que pasa es que su argumento es que cuando esté en riesgo la vida, el 475 sanciona al que, entre otras cosas, por ejemplo, incendiare, entre otros, por ejemplo, un edificio, siempre que hubiere allí una o más personas y su pertenencia se pueda prever. Obviamente está en peligro la vida humana porque exige no solamente incendiar, exige, el tipo establece siempre que allí hubiera una o más personas y lo pudiera prever. Por lo tanto, al haber un incendio allí, obviamente está en riesgo la vida humana también. Señor Collado, porque el diputado Longton me pidió la palabra primero. Yo en la primera parte coincido con el señor Collado respecto a los delitos con resultado de muerte y la finalidad terrorista. El lobo solitario tenemos casos de sobra, Ginspeter, el caso del señor Landerrecht. O sea, creo que es evidente que hay una finalidad terrorista que busca alguna de las objetivos que están establecidos en el tipo del artículo 4. Ahora, respecto al 475, diputado Leal lo está. Ahora, el 475 yo coincido con el diputado Leal porque más allá de que no termina un resultado de muerte, la persona quema, no sé, podemos dar varios de los ejemplos, un edificio, por ejemplo, quema un edificio y no le importa que hayan vidas humanas ahí. Por lo tanto, independientemente que se produzca el resultado, él tiene una intencionalidad, no solamente de quemar, sino que eventualmente que se pierdan vidas humanas. Entonces, a mí me parece que eso no debería tener una distinción mayor respecto a cuando hay un resultado que termina en muerte o lesiones, sino que es la finalidad. La finalidad de una... O sea, yo creo que esa fina inquisición es relevante para efectos de que, para mí, por lo menos, no habría mayor diferencia entre una persona que, producto de una finalidad terrorista, comete un delito que termina en resultado de muerte, cuando alguien que quema un edificio y hay que no comete daño, pero que tenía previsto cometerlo o bien no le importaba cometerlo. Es decir, el tipo quería quemar el edificio y eventualmente si habían personas, le daba exactamente lo mismo mientras cumpliera con su fin final. O sea, a mí me parece que eso claramente está encuadrado dentro de estas figuras. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Longton. Un momentito. Diputado Joanet, para que responda a todo junto, pues, señor Collado. Muchas gracias, presidenta. No, sí, mire, dos cosas. Yo he dado un ejemplo concreto delante. Está el ejemplo del caso Lusinger-Macay, donde en definitiva hay una indiferencia respecto del resultado. Al final del día eso es.
porque en el fondo el autor de este delito pudo naturalmente prever lo que va a ocurrir. Y entonces no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cuestiones reales y de que pasan permanentemente. Cuando alguien va a quemar un bus, en el fondo, o si tiene 10, 15 buses, o como ha ocurrido permanentemente en la Araucanía, quema 50 camiones. Hay gente que cuida ahí también. Hay gente que duerme dentro de los camiones a veces, etcétera. Entonces, por ejemplo, el caso Juan Barrio. Por ejemplo, entonces, no estamos hablando aquí, estamos hablando de que no solo son señales, sino que son absolutamente cuestiones concretas de que si finalmente no tipificamos, finalmente queda un delito. Aquí hay una intención claramente respecto de mandar una señal. No es que quieran que sea una reacción de quemar una barricada, a partir de una barricada se quema algo, ¿no? Estamos hablando de algo mucho que en el fondo hay una intencionalidad clara en definitiva de mandar. Y eso es lo que yo quisiera señalarle al gobierno para efectivamente que se abra a incorporar este artículo. Gracias, Presidenta. A usted, diputado Joanet. Efectivamente, y ahora voy a tratar de hablar yo, que no he intervenido más que una vez en esto. Justamente yo iba a mencionar el caso Juan Barrios. En esa ocasión se tiró una bomba incendiaria dentro de la cabina de un camión, probablemente no con la intención de quemar a Juan Barrios, que estaba durmiendo dentro del camión, sino que con la intención de quemar el camión. Pero como resultado murió Juan Barrios. Entonces, efectivamente, acá el límite es como bien difuso, a no ser que se incluya, a petición del diputado Leal y a petición del diputado Joanet, bueno, en realidad de todos los que hemos opinado al respecto, el 475. Entonces me gustaría saber la opinión suya, señor Collao. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera comentar lo que señaló el diputado Leal, porque me parece que debería el partido, no hablando por el 475 de manera separada, sino que por el 474, ¿ya? Y quizás eso, que fue un error mío, diputado, yo pido disculpas porque quizás fui poco claro en ese punto. El artículo 474 tiene casi la misma redacción que el artículo 475, el que incendia el edificio, aeronave, buque, plataforma naval, pero la diferencia entre los dos artículos es que el 474 dice, siempre que hubiera personas en su interior, y acá viene lo distinto, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever. Entonces, la diferencia, y también lesionados graves, ¿ya? Sí, es muerte y lesiones. Esa es la razón por la que este es un delito de resultado, como se denomina, ¿ya? Hay un resultado de muerte. Pero es distinto a un resultado común y corriente, porque dice que pudo prever. Entonces hay como una especie de delito de resultado cortado, no ir a la parte técnica, pero lo que le quiero comentar al diputado, por su intermedio, presidente, al diputado Leal, es que el artículo 474, si es que alguien con la intención de quemar mata, ¿ya? Va a entrar dentro de la categoría del 474 porque quema un camión causando la muerte de una persona cuya presencia allí pudo prever. Si hay un camión a la verma del camino, uno puede prever que puede haber alguien durmiendo ahí, y si uno quema el camión y mata a la persona que estaba allá adentro, será castigado con presión mayor. ¿Por qué entonces existe el 475? Eso es lo que quería comentar por su intermedio, presidente. O sea, ¿cuál es la razón de ser de que exista un artículo que dice causando la muerte de una más persona y exista inmediatamente otro? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el segundo, el 475, a diferencia del primero, lo que dice es lo mismo, muy parecido al que queme, una serie de circunstancias, siempre que allí hubiere una o más personas y su presencia se pudiere prever. ¿Por qué el legislador tomó esta decisión? ¿Por qué el legislador sanciona primero al que causa la muerte o lesiones, pudiendo haberlas preveído? Es decir, amplía el nivel subjetivo de la persona. Es, si yo pude prever que va a haber una persona y la mato, estoy en el 474. ¿Para qué existe el 475? Precisamente para lo contrario. El 475 es un delito en el cual lo que se quema es una instalación siempre que allí hubiera personas, pero sin resultado de muerte. Porque de lo contrario, estamos en el 475. Si hay un resultado de muerte, vamos a estar en el 474. Entonces, la razón por la que nosotros tomamos la definición de incluir el 474 es porque es mucho más claro
que cuando hay un incendio con resultado de muerte, es decir, haya un desprecio por la vida, vamos a aplicar el 474 y ese es un delito claramente dentro del catálogo que nosotros entendíamos como incorporado inicialmente. El 475, en cambio, tenemos esa problemática, diputado, que ya existe el 474. Entonces, cuando hay una muerte y una lesión, vamos a ir siempre al 474. Entonces, el 475, ¿para cuándo se va a ocupar? Se va a ocupar cuando no haya eso, cuando haya solo quema. Siempre que en ese lugar hubo personas que pudieron haber escapado, etcétera, lo que sea, pero no terminaron ni lesionadas ni muertas. Eso es lo que yo quería comentar, Presidenta, que creo que debería el partido por ahí y no solo por la explicación del 475. Gracias, señor Collado. Le voy a dar primero la palabra al diputado Joanet y después le voy a dar la palabra al señor Celedón, que está con nosotros y que ha sido muy esclarecedor en muchas de estas discusiones. Presidenta, no, mire, yo todavía no he quedado convencido, por eso quisiera nuevamente solicitarle a usted si pudiera pedirle a la Fiscalía nuevamente, dado que fueron ellos con los que comenzamos a ver este tema. Y si usted pudiera darle la palabra a la Fiscalía, por favor. Me parece muy bien, diputado Joanet. Señor Celedón, por favor. No, Presidenta, buenas tardes. La verdad es que el argumento de Collado y de las diputadas oficialistas es consistente, porque efectivamente ellas han planteado que siempre que el catálogo de delitos inconexos solamente puede contener figuras que afecten la integridad y la vida de las personas. O sea, en eso hay una consistencia total. Lo que pasa es que, yo hago mea culpa porque en su momento no lo vimos, el 475 sí tiene un sentido incorporarlo. ¿Por qué? El delito de incendio es un delito es severamente sancionado en la legislación chilena porque siempre se ha considerado que es un delito pluriofensivo, es decir, no solamente afecta a la vida, sino que afecta también la integridad, la propiedad, etc. Es más, está dentro de los delitos contra la propiedad, pero en estricto rigor, cuando sobrepasa algunos límites también puede afectar la vida y puede, afectar la integridad de las personas, efectivamente. Entonces es un delito que por sus medios es muy sancionado. Tanto así que es de los pocos delitos, quizás de los pocos párrafos que tiene tantas sanciones de perpetuo. ¿Ah? Sí, ahora, respecto de lo de Juan Barrios, efectivamente la ley Juan Barrios modificó el 474 y el 475, porque en el fondo lo que pasó con Juan Barrios de otra manera era típico, uno podría haberlo considerado. Entonces, se modificaron los dos artículos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo encuentro razón que a lo mejor se incorpore el 475 porque de otra manera hay una puesta en riesgo que es intolerable, porque está bien, el caso de Juan Barrios, tú tienes razón, Rafa, está sancionado por el 474 porque efectivamente hubo un resultado de muerte. Pero yo voy a ir más allá incluso de lo que dijo usted, Presidenta, porque no fue un caso que dijeron, podía haber alguien, no. El tipo penal demanda de que alguien pueda prever que hay una cuestión. Entonces hay una puesta en riesgo de bienes esenciales tan fundamentales como la vida, que son intolerables y que por tanto, a mí me parece que además por la utilización de medios estragosos como el fuego, digamos, esto debiese ser sancionado efectivamente, o se debería incorporar dentro del catálogo, porque además dice relación con cuál es la gravedad que le ha asignado históricamente el legislador, incluso en este caso, recientemente el legislador, a partir de la penalidad. Es decir, nosotros estamos sancionando en este catálogo, por ejemplo, delitos de secuestro o delitos de mutilaciones que incluso parten en los presidios menores, es decir, parten en los 3 años y en algunos casos parten en mutilaciones de miembros menos importantes, me da la impresión que parten en los 61 días. Entonces, de otra manera, sancionar delitos que parten, porque la única diferencia entre el 474 y el 475 está en el piso. Y el piso es que uno es presidio mayor en su grado medio y el otro es presidio mayor en su grado máximo. Esa es la gravedad que se le da. Estamos hablando del piso del delito. Entonces, desde esa perspectiva me parece que no es inconsistente incorporar el 475 sin perjuicio de que el argumento del gobierno, de los diputados oficialistas, tiene todo sentido y guarda coherencia con lo que han planteado desde el principio de la tramitación del proyecto. Muchas gracias, don Pablo. Señor Castillo. Presidenta, muchas gracias. Yo solo quería decir algo que de alguna manera ya lo dijo el asesor Celedón. La diferencia penológica que hay entre ambas figuras típicas da cuenta del injusto que el legislador tuvo en vista. En las dos la pena máxima llega a presidio perpetuo. O sea, por así decirlo, el nivel de indiferencia y desprecio frente a la vida de personas que se sabe que están o que se puede prever efectivamente que están en el lugar que se va a incendiar, el legislador en términos político-criminal lo considera tan, por así decirlo, irrelevante en términos penológicos que el máximo de la pena es la misma, presidio perpetuo para ambos.
Efectivamente tiene razón el asesor León en términos de que en el piso efectivamente una tiene presión mayor en su grado medio y el otro tiene presión mayor en su grado máximo. Pero en realidad lo que el legislador está diciendo es que dada el riesgo, y efectivamente nadie podría discutir de que una figura es delito de peligro y la otra es delito de resultado, pero en este caso el delito de peligro es tan evidentemente, por así decirlo, tan evidentemente expuesto a la vida de personas que el legislador prácticamente lo trata igual. Luego, para los efectos de esta ley, a nosotros nos parece que perfectamente se podría considerar como un delito terrorista. Y por lo demás, solo para terminar, hay otros delitos de peligro que yo entiendo que por qué se quisieron poner, pero digamos, por así decirlo, está plagado de delitos de peligro abajo del catálogo. Entonces, no creo que esa sola condición sea un requisito para excluirlo. Por eso que nos atrevimos, y perdón, y con esto termino para contestar, por su intermedio, Señor Presidenta. Castillo, por favor, escuchemos Por eso, Gracias. por su intermedio, Presidenta, y con todo el respeto a la diputada, el 476 efectivamente se pone en el supuesto en que no hay tal riesgo, y por eso que nosotros hicimos esa distinción. Pero el 475, el riesgo parece tan evidente. Yo le digo siempre subsecretario porque tengo mucho cariño, era por eso que hicimos tal distinción. Ok, hemos llegado, ¿no hay ningún otro diputado que quiera intervenir? ¿No? Ok, hemos llegado a 10 minutos antes del término de la sesión. No vamos a alcanzar a votar este artículo ahora, además que claramente estamos pidiéndole al Ejecutivo que revise la inclusión del 475, respuesta que espero nos tenga el día lunes. Los últimos 10 minutos entonces son para varios. Ofrezco la palabra en varios. Diputado Joanet. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya se ha discutido profusamente, hemos tenido una sesión especial respecto de la situación en Venezuela, pero naturalmente la propia ministra ha planteado el tema de una posible crisis migratoria y lo cierto es que me gustaría a mí que pudiéramos invitar a la ministra, dado que este es un tema que no se va a terminar mañana, ojalá se terminara lo antes posible y que en definitiva volviera a la democracia de Venezuela, pero este es un tema que va a estar permanente. Entonces, a mí no me queda muy claro cuál es la estrategia del gobierno respecto de la crisis migratoria, pero una cuestión, no solamente una reacción respecto a la situación que ocurre en Venezuela, sino una cuestión mucho más permanente. Yo en su momento planteé un proyecto de ley que suscribieron varios los parlamentarios que están acá, que es la Policía Militar de Frontera. El gobierno finalmente nunca se ha allanado a eso, pero yo estoy seguro que vamos a llegar en algún minuto a eso, dado que no tenemos capacidad de resguardar la frontera. Y por tanto, yo quiero reabrir ese debate. No obstante eso, me gustaría que usted pudiera invitar a la ministra de Interior para que discutiéramos este tema en profundidad. Porque la verdad que es de una situación de suma gravedad lo que está ocurriendo en Venezuela, y por tanto eso nos va a repercutir en los próximos días. De hecho, ya está. O sea, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cuántos están ingresando? ¿Ha aumentado? ¿Va a aumentar? No sé. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Joanet. Sí, efectivamente, esto se había pedido en la sesión pasada y estamos tratando de ver con el equipo de Interior la fecha en que la ministra efectivamente pueda hacerse presente en la comisión. Diputado Longton. Sí. Muy breve, Presidenta. Hace algunos días se quemaron 8 camiones en la comuna de San Antonio, que a todos nos lleva a recordar constantemente la situación crítica que vive la Araucanía. Esta organización que se lo adjudicó se llama Célula Insurreccional por Maipo Nueva Subversión, que asegura que es el tercer acto de sabotaje. La verdad es que uno ve con preocupación que el germen del terrorismo se empiece a extender a lo largo de todo Chile, en particular a la región de Valparaíso. Y por eso quería oficiarle al Ministerio del Interior, Presidenta, porque me llama la atención de que el gobierno no se haya querellado por ley de seguridad del Estado. O bien ley antiterrorista, estamos legislando sobre la ley antiterrorista, pero lo lógico hubiera sido que alguna de las dos leyes se hubiera querellado el Estado, precisamente por la gravedad de los delitos y además
que esas leyes todos sabemos que tiene penas más graves asociadas. Entonces, se trató como un delito común. Y cuando estas cosas se pasan por alto desde el punto de vista de la gravedad y se ve como un delito más, le genera el espacio para que se sigan extendiendo estas organizaciones radicalizadas, y todos vemos lo que ha pasado en la Araucanía a partir del año 97, en Lumaco, con la quema de 3 camiones, y ya vemos a lo que hemos llegado hasta ahora. Por lo tanto, quisiera oficiar al Ministerio del Interior para que defienda esta situación y también le explique a esta comisión el por qué no se ha querellado por estas 2 leyes que creemos que proceden de acuerdo a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Perfecto, diputado Longton. Entonces, ¿habría acuerdo para emitir el oficio solicitado por el diputado Longton? No hay manifestación. Acordado. Diputada Frías, no. ¿Alguien más de los diputados? Diputado Joanet. Sí, yo mire, aprovechando que está la fiscalía aquí al lado, igual hay una situación que me preocupa, ¿ah? A ver, yo no sé si a quién pedirle esta explicación, pero aprovecho de plantearlo. Luego de que se conociera de los sospechosos del asesinato de los 3 carabineros, se han filtrado una serie de situaciones por prensa que a mí me parecen, primero, en algún caso escabroso. Que las familias sepan y cómo, en definitiva, y se sepa públicamente cómo están los audios, todo eso. Yo no sé, yo creo en la transparencia, etcétera, pero que se sepa todo eso. Lo otro que a mí me llama la atención, Presidenta, es que igual se sabe a través de la prensa, les pido, se sabe a través de la prensa de cómo, en definitiva, finalmente fueron diputado Longton. Diputado Longton, por favor. ¿Cómo en definitiva fue el proceso, finalmente, cómo encontraron y cómo en definitiva? Entonces, o sea, lo que le estamos diciendo, esto no lo haga porque si no los vamos a pillar. Entonces, a mí hay una cuestión, yo no sé, ¿de dónde se filtra todo esto? ¿De dónde se filtra todo, que aparece todo en la prensa? Bueno, pero es que finalmente lo que ocurre es que finalmente lo que le estamos diciendo a los terroristas, mire, para la próxima ustedes tengan más cuidado en esto, etcétera. Entonces, aquí hay un tema, y por eso lo pongo en puntos varios, Presidenta, porque primero quiero decirles que y aprovecho también de felicitar a Carabineros por el trabajo que hizo, porque en definitiva, si bien son instrucciones de la Fiscalía, y saludo naturalmente al fiscal Roberto Garrido, la pregunta es cómo en definitiva se filtra todo. ¿Cómo se filtra todo? En definitiva, lo que le estamos diciendo a los delincuentes, a los terroristas, no hagan esto. Tenemos un dron que lo está vigilando por estos caminos, en fin. Entonces, alguien tiene que empezar a dar explicaciones también, porque en el fondo no puede ser o sea, la red de los medios de comunicación está bien, pero ya estamos hablando dentro de la investigación, ¿no? Y lo que más me parece escabroso es estos audios que se filtran cuando en definitiva los carabineros los encuentran, y las familias naturalmente que son la familia de los carabineros muertos, escucharon esto. Sí. Y eso me parece grave. Me parece grave porque en definitiva, si no nos extraña eso, que no nos extrañe nada, pues. Entonces, alguien que, no sé, Presidenta, aprovechar que venga la ministra de Interior, que en el fondo es la representante del jefe de Estado, y que nos digan en definitiva qué está pasando, porque no es primera vez que aquí todo se filtra. Gracias, diputado Longton. La verdad, perdón, diputado Joanet, evitemos los diálogos, porfa. La verdad es que yo le encuentro razón, pero en la práctica yo misma he escuchado en entrevistas y leído entrevistas en medios escritos al mismo fiscal Garrido, que yo me precio de conocer bien y de llevarme muy bien con él, en que ha incurrido en dar a conocer estos mismos detalles. Entonces, claramente esto no es resorte del Ministerio de Interior, sino que es un resorte del Ministerio Público, de la manera que pide que se lleve la investigación, si es que se determina que la investigación sea reservada o no sea reservada. Y como vuelvo a decirle, ha sido el mismo fiscal Garrido el que ha dado a conocer toda esta información que todos conocemos. ¿Coincide en usted que esto es escabroso? ¿Coincide en usted que es revictimizar a las mujeres de los policías? Pero la misma Fiscalía lo ha hecho. Entonces, yo más bien creo que probablemente a la vuelta de la distrital podríamos invitar al fiscal Garrido, que se puede conectar incluso de manera remota, para que nos explique
por qué motivo se ha tomado la decisión de dar tan amplio conocimiento respecto de cómo sucedieron los hechos, cómo se investigaron los hechos, etcétera, porque nos llama la atención. ¿Les parece? No sé si corresponde invitar. Ok. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.